¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el salón de conferencias del Hotel Meliá, donde durante la tarde de hoy el candidato a gobernador del Frente Renovador, Felipe Solá, ha presentado una serie de medidas destinadas a la lucha contra el narcotráfico y a disminuir el consumo de drogas. Ya lo está escuchando, Pablo. ¿Qué tal, Felipe? Encantado. Hola, Pablo, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, ¿es el narcotráfico, la inseguridad, el principal problema de la provincia de Buenos Aires? El problema de las adicciones en general está detrás de la ola de violencia que tenemos en las calles, principalmente violencia delictiva, es decir, la inseguridad clásica, pero además violencia familiar, violencia de género, embarazo adolescente no deseado, atraso en la escuela, deserción escolar secundaria. Tenemos muchísimos problemas vinculados a las adicciones. Y en este momento en la Argentina estamos en el pico de adicciones según las propias estadísticas de la Cedronar. Y pongo allí adentro, Pablo, las drogas, es decir, las drogas ilegales, clásicas, pero también las legales, como el alcohol. Tenemos una epidemia de alcoholismo en los más jóvenes, que es creciente y creciente, y mirando los consumos también se ve eso. ¿Qué tal, Felipe? Julia Mengolini lo saluda. Hola, Julia, ¿cómo le va? Felipe, ¿en qué consisten entonces las medidas, el plan para afrontar el narcotráfico que acaba de presentar? Nosotros planteamos que estamos en una epidemia y que si estuviéramos con la fiebre amarilla, con el mal de ébola o con el SIDA, estaríamos todos en epidemia, todos estaríamos hablando de eso. Y sin embargo no estamos hablando de eso, pero estamos viviendo niveles de violencia muy fuertes, y la causa más importante, no la única, es la adicción, es decir, la suma de adicciones que se van dando en el país. El narcotráfico se aprovecha de la facilidad con que se hacen adicciones en la población más vulnerable, que son los jóvenes pobres, sobre todo Paco, marihuana, pero sobre todo Paco, que es mucho más grave. Y a su vez hay una epidemia de alcoholismo cada vez mayor entre los menores, y no hay combate, hay tolerancia del Estado y hay tolerancia en la sociedad, en los padres, que es la otra condición para que una epidemia se expanda. Una es que haya una población vulnerable y otra que haya tolerancia, es decir, que no haya ataque a la enfermedad. Y la enfermedad es esa. Si nosotros no encaramos esto en serio, como una epidemia, y no declaramos, y eso es lo que pedimos, una emergencia pública por el tema, no vamos a poder hacer que sea una prioridad en el combate. Pero Felipe, quiere decir, si ustedes lo entienden como epidemia, ¿quiere decir que lo van a afrontar desde la salud pública? No, es una epidemia social. Las adicciones son un problema social en la Argentina, porque son un problema del que es adicto y son un problema del que no es adicto, que es la mayoría de la gente. Cualquier persona que está borracha y maneja, cualquier persona que está fumada y tiene menos reflejos y pretende hacer algo en la calle, manejar o lo que fuera, pone en peligro a los demás. Y todas las demás drogas, las duras, la cocaína, el paco, que es la peor, porque es barata y es la que más destruye a la persona que lo fuma, que la toma, y la verdad es que además genera muerte para conseguir plata, para conseguir más paco. En ese caso ponen en peligro la salud, los bienes y la vida cotidiana de todos los que no se drogan. Es decir, es un problema de todos, Felipe, de los que se drogan y de los que no se drogan. Está clarísimo, le pasamos la posta a Roberto No Navarro. Es un problema sanitario. Está bien, está claro la posición. Roberto Navarro le quiere hacer una pregunta también, Felipe. ¿Cómo no? Tocó un tema que nunca se suele tratar, que es el del alcohol como una adicción tanto más importante que el resto. Ahora, yo supongo que ahí habría que trabajar a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, tener algún prurito con respecto a la publicidad y todo eso, porque parece que no hubiera ningún problema, que está todo bien con el alcohol. Digo, está estimulado, está incentivada el uso del alcohol, digo. Sí, en primer lugar, el alcohol es una droga psicoactiva, o sea que modifica comportamientos para peor. A veces genera alegría, pero sabemos que la adicción es grave, muy grave. En segundo lugar, una cosa que va ocurriendo en la Argentina, Roberto, es que se va perdiendo, y esto es a medida que hay menos instrucción, o sea que estamos en zonas más, gente más vulnerable, se pierde la autopercepción del riesgo. Si no se dan cuenta del daño que están haciendo y del daño que le van a hacer a otros también.
y la percepción, la autopercepción de la sociedad, los umbrales de alerta a la sociedad están mucho más bajos que antes y hay un nivel de tolerancia muy grande que se traslada a padres. Nosotros pedimos que el gobierno tome medidas, que se deje de decir que Argentina es un país en tránsito de droga y que se deje de mostrar como algo muy importante en la lucha contra las drogas las mulas que aparecen llevándose cocaína a Europa y son descubiertas en Ezeiza, porque ahí lo que estamos haciendo es defendiendo la salud de los madrileños y de los barceloneses, que no es despreciable, pero nuestro problema es el mercado interno, Felipe, es el paco en los barrios. Ese es el problema real de Argentina y de violencia. Le digo con honestidad, mucha gente lo criticó por su alusión a Aníbal Fernández con el tema de droga. No se entendió, honestamente no se entendió si usted le hacía una acusación, no le gusta la política de Aníbal Fernández. ¿Puede precisar un poquito más qué quiso decir con respecto a Aníbal Fernández para que nos quede claro? Porque honestamente no se entendió mucho. Yo creo que se entendió bien, pero igual lo puedo explicar. La droga crece del 2008 al 2014 en las estadísticas de la Cedronar. Crece el consumo de cocaína, crece el consumo al doble, el consumo de marihuana, crece el consumo de drogas de diseño, que son las de las píldoras, las de Creamfields, por ejemplo. Crece la cerveza, crece el Fernet, crecen las bebidas blancas. Pero crecen mucho, muchísimo para esos 6 años. Y lo que yo dije es, no dije que fulano es narco, porque jamás usaría eso como descalificación, porque es gravísimo y livianamente no se puede decir eso de nadie. Yo dije que fulano quiere ser, Aníbal quiere ser, y como él podría decir de cualquiera, quiere ser gobernador de Buenos Aires, y yo también. Si la droga creció cuando él era el estratega de la lucha contra la droga y propuso en 2012 despenalizar la tenencia y el consumo de todas las drogas, sin especificar que hay drogas blandas y drogas duras, que no es lo mismo la marihuana que las demás, no lo aplicó de todas. No lo aplicó eso, porque eso no salió la ley, no salió la ley, pero salió después un fallo de la Corte basado en ese proyecto, que es el caso Arriola, que despenaliza, por supuesto de una manera muy ignorante, todas las drogas, como si fuera lo mismo andar por la calle con heroína que andar con un porrito. ¿Estamos de acuerdo? Pero despenaliza el consumo personal, Felipe. ¿Usted le parece que hay que seguir el consumo personal en lugares públicos, perdón. En lugares públicos, no en lugares privados. Nosotros creemos que hay que penalizar el consumo personal en cualquier lugar de las drogas duras, en cualquier lugar. Y en todo caso, en la droga blanda, que es entendida de esa manera la marihuana, permitir el uso personal digamos, en la casa, pero no el uso público. Lo que sí creemos también es, para no confundir más y para que no nos hagan creer que la lucha contra la droga es meter preso al tipo que tiene un porrito en la calle, sacarlo del sistema penal y ponerlo dentro del sistema de la justicia de faltas, y que agarrar a alguien con una cantidad en público, no en privado, de marihuana para uso individual, tenga una multa, como cruzar un semáforo en rojo. Pero aún eso teniendo el porro en el bolsillo. Muy importante. Aún teniendo el porro en el bolsillo, es decir, una multa. Y de ninguna manera que fuera a la comisaría. Esa puede ser una forma de ir aclarando los temas. Porque nosotros sí acusamos al consumo de marihuana en la escuela secundaria del abandono, en primer lugar, de la falta de comprensión, ¿no es cierto?, de la falta de atención, de la falta de memoria sobre lo que se ha aprendido y sobre todo de lo que se llama la amotivación, que es no tener ningún motivo de atracción para nada. Una pregunta... Y esa pérdida de capacidad de concentrarse se debe a la marihuana. Una pregunta más política, si me permite, Felipe. ¿Por qué cree que las encuestas marcan un descenso en la intención de voto de Sergio Massa como candidato a presidente? Yo no veo un descenso, veo un ascenso después de un fuerte descenso en el mes de marzo y abril, veo un fuerte ascenso en los meses, segunda quincena de mayo y junio. Cuanto menor es el lugar de donde partís, más alto es el porcentaje de ascenso. Es matemático. O sea, usted dice que está creciendo Massa. Absolutamente. Y además yo estoy en empate técnico con Aníbal en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo dijo? ¿Empate técnico su candidatura con la de Aníbal?
Exactamente, en la provincia de Buenos Aires. Lo que quiero decirles es que la atención sobre Aníbal Fernández se debe a que él quiere ser gobernador, no que se va a su casa el 10 de diciembre. Porque entonces yo no me metería con él. No, simplemente hablaría del cambio en la política contra las drogas que tiene que haber, porque esto así no es una política contra las drogas directamente. Entonces me meto porque él quiere el mismo lugar que yo, y yo tuve una política totalmente diferente. Hicimos una gran cantidad de centros provinciales de atención y creamos redes de madres, padres, exadictos. Una ley de protección de esas redes es otro de los datos necesarios y fundamentales. La ley de salud mental impide, la ley de salud mental impide en este momento que los padres internen a un chico adicto de ellos, porque dice que el adicto tiene los mismos derechos que alguien que no tiene salud mental, y eso no es cierto. El adicto tiene que ponerse en manos de su responsable, de su familia, que es la única que lo puede proteger y meterlo, digamos, en tratamiento. Esto es fundamental, es el artículo 4º de una ley del año 2010. ¿Lo ubica a Pablo Caplan? Totalmente. ¿No le da miedo que le haga una pregunta? No, yo le voy a... ¿qué dice Solaco? Mándale. Le voy a hacer una pregunta. No le tengo miedo a Caplan, pero Caplan por ahí me tiene miedo a mí. No sé, a ver, espero que después de lo que le pregunte siga pensando lo mismo. Lo estaba escuchando con el tema del narcotráfico, muchas cosas, lo que usted dice estoy muy de acuerdo. Y usted ha hecho mucho también por la seguridad en su momento. Bueno, usted manejó la provincia de Buenos Aires durante años, pero también, por eso yo creo que el tema del narcotráfico es algo muy global, que no sirve para una campaña, para cosas chiquitas. ¿Por qué? Porque si nos vamos a los datos, el gran negocio del narcotráfico en la Argentina comenzó a crecer 2005, 2006, 2007 y 2008. Usted era gobernador y la gran cantidad de efedrina, los primeros grandes cargamentos de cocaína pasaban por la provincia de Buenos Aires, cuando usted era gobernador y cuando tenía como ministro un tal Ardoñán. No, no es cierto. Absolutamente falso lo que me dice Pablo. ¿Por qué no? Porque el tema central, lo que estamos midiendo nosotros, primero, el Paco, digamos, no como lugar de tránsito, sino el Paco en los barrios. 2005. El Paco que destruye la juventud. 2006. Lo importante no es cuánto apareció. Por eso digo, es un problema de todo, está bueno que empiezan a debatir. Lo que importa es que hizo uno. Porque lo invito a analizar, Pablo, usted que tiene estadística, lo invito a analizar las muertes cada 100.000 habitantes, que es la manera de medir la violencia de un país, ¿no? Las muertes violentas en ocasión de robo, etcétera, cada 10.000 habitantes, desde el 2002 hasta el 2007 cuando me fui, y después, ¿qué pasó después? Mire la curva esa, preséntela. ¿A usted le tocó la peor época? Y la conversamos. ¿A usted le tocó la peor época? No, me consta, al revés, me tocó la mejor época. Mire la muerte. Tuvo que pelear en la peor época y mejoraron la estadística, soy consciente de eso, ¿eh? Por eso es que le digo... La más alta fue en el momento que yo me hice cargo. Cuando usted arrancó estaba todo destrozado. Y la más baja cuando me fui. Pero también donde... ¿Usted quiere hablar usted o quiere que yo me defienda? Por eso estoy preguntando, cuando arrancan los grandes problemas de narcotráfico, ¿era usted gobernador? Ahora sí, ¿Se cortó? ¿Se cortó? Ahora, pequeño atentado, cuando me quedo callado ya no me responde. Es amigo de Pablo Caplan, acá el muchacho amigo, y directamente me sacó. O es amigo suyo y no me quiere contestar y le cortó el audio. No, lo escucho, perdón. No, yo le decía, vamos a poner las cosas en su lugar. En primer lugar, el gobierno nacional era el mismo. Sí, es por eso. En segundo lugar, es decir, no es una cuestión solamente provincial. Por eso le digo, ya existía. Es de todos. La cedronal ya existía. En segundo lugar, no hay ninguna prueba de lo que usted dice. Ahora, sí lo asentaron como idea para tratar de defenderse el desastre que vino después en materia de drogadicción y de adicciones. Lo que importan son las estadísticas oficiales de la Cedronar. Mírenlas y después cuéntenme, ¿no es cierto?, cuándo aumentan más. Segundo, las consecuencias de la inseguridad, dentro de la cual está la droga como base, no es la única, pero es uno de los temas más importantes, se miden en todo el mundo, lo sabe muy bien Pablo, que se miden como número de muertos cada 100.000 habitantes, ¿no es cierto, Pablo? Sí. Bueno, el pico de muertes en la provincia cada 100.000 habitantes fue el comienzo del 2002, el primer semestre de 2002. A partir de ahí bajó hasta el 2007 que empezó a subir, y el promedio de la etapa última es mucho más alto que el promedio mío. Una preguntita política, Felipe.
Una preguntita política para terminar. Y ya ¿estas no eran políticas? La de recién, no. Yo hablo de policiales. Este es más policial. Lo cierro, ya no pregunto más. No pregunte más. Simplemente le digo, me gusta que debatan del tema. Pablo, por favor, Pablo, la próxima vez que me llamen que no esté Pablo. Está bien, le paso con Pablo Dugan. Le mando un abrazo. No, me imagino. Está claro. Es muy interesante hablar. Una preguntita cortita. Me encanta que me pregunten. Honestamente me gusta que me pregunten y que Pablo me pregunte lo que quiera. Sí, lo sabemos. Fue una broma. Soy un hombre usted estuvo en el gobierno de Néstor Kirchner, fue parte, y también tuvo un acuerdo electoral. No estuve en el gobierno de Néstor Kirchner. Bueno, fue gobernador. Es falso, no estuve en el gobierno de Néstor Kirchner. Bueno, pero fue gobernador mientras sea presidente. Fue gobernador elegido por la gente, en el 99 y en el 2003 por la gente de la provincia. Déjeme completar la pregunta. Después estuvo un acuerdo electoral con Macri. No estuve en el gobierno, ¿se da cuenta la diferencia? Era independiente. Pero estuvo en ese espacio político. No tenía que pedir permiso a Kirchner para hacer lo que quería. Está bien. Y después ¿se entiende la diferencia? Sí. Apoyé el gobierno de Néstor Kirchner. Fue parte del Frente para la Victoria. Pero fue parte del Frente para la Victoria. No estuve en el gobierno, apoyé el gobierno de Néstor Kirchner, que me parece que permitió, que fue el gobierno de la recuperación económica, saliendo del peor de los lugares de la Argentina. Ya había empezado el segundo semestre del 2002 y se afirmó en el 2003. Pero además fue un gobierno que tuvo superávit fiscal, superávit comercial, una serie de valores. Y es cierto además que recuperó para la política el manejo de la economía y argentinizó el manejo de la economía. Felipe también estuvo... Al mismo tiempo no quiso meterse nunca... Al mismo tiempo no quiso hacerse nunca cargo del problema de la seguridad, Néstor. No puedo completar la pregunta. También tuvo un acuerdo electoral con Macri en un momento, ¿no es cierto? Y con Massa. Sí. Si no llega Massa al balotaje. Con Macri, yo pasé a la oposición. Yo me fui en agosto del 2008 a raíz de la 125. Está bien, pero... y de que tenían ganas de que no estuviera ahí. Felipe, quiero terminar la pregunta. Y rompí el bloque. Si no llega Massa al balotaje, ¿usted va a votar por Scioli o por Macri? ¿Usted cree que le voy a contestar esa pregunta ahora? ¿Por qué no, Felipe? Si usted es un hombre de la política, es una pregunta muy sencilla. No, yo estoy con Massa y ni pienso contestarles una pregunta que implica la derrota de Massa y que yo tenga que decir si Macri o Scioli. No, yo estoy en plena lucha. Cuando estoy en plena lucha no le doy pelota a los que cabalgan en contra de la línea de ataque. ¿Nos contestaría después? ¿Qué va a pasar después de la derrota? Le preguntaban a San Martín en Chacabuco, supongamos. Bueno, se entiende su posición. Felipe, se entiende su posición, pero usted se compromete a contestarnos. San Martín. Cuando el caso ya no sea solamente hipotético, se compromete a contestarnos después. Pero sí, después sí, cuando me decida sí, pero no va a haber ese, después no se hagan problemas. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Felipe. Gracias a ustedes. Gracias. Estamos conversando. A los Pablos. Gracias. A Pablo y a Pablo. Un abrazo. Antes que vayan a los títulos, ya que mencionó el tema